Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Como cada jueves, está acá la PREM Los Ángeles, en este caso a través de mi persona, Juan Manuel Bustamante Michel, secretario general de la PREM Los Ángeles, para tener una conversación sobre un tema interesante, también con una invitada interesante como la que tenemos acá a nuestro lado, a mi izquierda, quien luego cuando ya empecemos a desarrollar, ¿cierto? El temario, eh, va a partir presentándose, dándonos a conocer quién es, qué hace, sus logros, etcétera, etcétera. ¿Ya? El tema de hoy que tenemos acá en carpeta es sentido, manifestaciones y responsabilidades propias de la función técnico-pedagógica en los centros de enseñanza. Esto un poco para hacer la diferencia, ¿cierto? Considerando de que en un establecimiento educacional, como lo señala la ley, solo existen docentes, ¿ya? Pero que cumplen roles distintos, y en el bien entendido, ¿cierto?, de que unos roles son docentes directivos, otros docentes técnico-pedagógicos y otros docentes de aula. En ese contexto, ¿cierto?, allí, en medio, entre uno y otro extremo, está la función técnico-pedagógica, que es la que aborda el tema de hoy. Bueno, partamos por lo primero, pues, estimada amiga. ¿Quién es Beatriz Lillo? Cuéntanos de tu título profesional, especializaciones, diplomados, postítulos, posgrados, lo que haya, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Un poco de la persona, ¿ya? Por favor. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel por esta invitación. Buenas tardes colegas, muy buenas tardes amigos. Bueno, mi nombre, Guacolda Beatriz Lillo Mena, Guacolda en honor a mi madre y de vocación docente, docente de vocación porque efectivamente tengo una carrera inicial que es de contadora auditora en la Universidad de Concepción, luego tengo estudios de pedagogía en matemática en enseñanza media también en la Universidad de Concepción, titulada de profesora de matemática, y algunos posgrados. He tenido la suerte de participar en más de algún posgrado, partiendo por un magíster en gestión curricular, después otro en gestión directiva, postítulos para la gestión directiva, postítulos para el buen convivir. Bueno, hay una variedad de cursos y talleres que he tomado para enriquecer esta hermosa labor a la cual he tomado por vocación. Actualmente madre de tres hermosos hijos, Sebastián que ya no está acá, nos dejó de acompañar desde marzo, los cuales son mi pilar fundamental para continuar en esta hermosa carrera, ¿ya? Em, con una comunidad importante de trabajo a lo largo de mi trayectoria profesional en los distintos liceos municipales, pero también con inicio en un establecimiento particular que es la escuela finalmente, Ya. ¿ya? Y actualmente profesora de Llano Blanco, por Liceo Llano Blanco, donde están ahí mis colegas trabajando codo a codo, una hermosa comunidad, con el director Fidel Hernández a la cabeza, con muchos proyectos, con muchas alianzas con el gobierno regional, con INDAP, eh, para darle vida a nuestro tremendo campo que tenemos ahí en nuestras especialidades agropecuarias, elaboración industrial de alimentos. Así es que contenta con este nuevo desafío en la cual ya llevo 2 años Ya. en mi función de jefe técnico. Yo he estado pocas veces en ese colegio, pero he estado y las pocas veces que ha ocurrido eso, ¿cierto? Me ha causado buena impresión, porque la impresión entra por la vista, ya por lo que uno ve, por cómo la gente lo recibe, a uno, qué sé yo, etcétera. Em, Tengo una buena impresión, una buena imagen del colegio, la verdad. Bueno, em, cuando la profesora Beatriz Lillo habla de esta hermosa profesión, un poco también para situarnos en ese plano, debemos mencionar que se trata de la profesión sin la cual ninguna otra es posible. Eso en primer lugar. O como dicen algunos expertos por ahí, la madre de todas las profesiones. ¿Ya? Y Así por una es. razón muy sencilla, porque pensando en su importancia, en su trascendencia, ¿cierto? Se trata ni más ni menos que de la profesión encargada de formar las generaciones de recambio para que la sociedad pueda
sobrevivir. Si la sociedad no se desarrolla, necesariamente va a sucumbir, ¿cierto? Como hemos visto que ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Donde se ha dado el caso de que hay sociedades que incluso han desaparecido, ¿ya? Y para eso estamos nosotros entonces, para entregar nuestro aporte, ¿cierto? Y hacer que esta sociedad, la nuestra por lo menos, ¿cierto? Sobreviva entregándole generaciones y generaciones de recambio, ¿cierto? Para esa sobrevivencia. Em, Vamos con la primera pregunta, pues, ¿ah? Vamos con la primera. Ya. Dice, estimada amiga, atendido el hecho de que el acto educativo es multidimensional y considerando las responsabilidades del jefe técnico pedagógico contempladas en el artículo octavo de la Ley 19.170, pregunta, ¿cómo operan en su caso las funciones de apoyo y complemento a la docencia en los procesos A, situacional docente, B, de diseño y construcción del microcurrículo, C, de intervención áulica y D, de reflexión y toma de decisiones procesual? ¿Cómo opera esa función de apoyo y complemento a la docencia? Siempre, amigo, las entrevistas son con trampa, porque es una pregunta, pero aquí hay cuatro. Bueno, a ver, partiendo siempre, dar a entender de que este es un camino, mi función como jefe técnica es un camino que se va construyendo con el trabajo colaborativo de los profesores. O Ya, sea, mi función de jefe técnica no tiene ni un sentido si yo no estoy desde mis inicios de docencia en el aula en un trabajo constante con mis colegas de trabajo. mm, Ahí está la clave de por qué uno con propiedad, más que los cursos, postítulos, posgrados que pueda tener, con propiedad lo que nace en la fuerza de un jefe técnico es la experiencia de trabajo colaborativo que tiene con sus colegas en el día a día, ya, desde la función de aula, desde ahí nace. Por lo tanto, cualquier colega que esté dispuesto profesionalmente a hacer un trabajo colaborativo con sus colegas se va a estar formando para poder apoyar al resto de sus colegas. Y esa es la base de la función de un jefe técnico, ya, ¿ya? Es hacer un trabajo guiado, orientado bajo la normativa vigente, pero siempre con la reflexión pedagógica del día a día en la articulación con el trabajo del otro, ¿ya? ya, Por lo tanto, desde ahí, ¿cómo nace? Bueno, yo nací a la luz de esta nueva función en el establecimiento del Liceo Santa Fe, donde ejercía mi función como profesora de matemática, trabajaba en segundo ciclo y en la enseñanza media, em, y por esta cosa de caracteres profesionales siempre lideré sin ser jefe técnico el trabajo con mis colegas. O sea, en esos años no teníamos el 65-35, por lo tanto, cada minuto, cada tiempo, cada espacio que teníamos en los recreos para poder dialogar, para poder conversar respecto a los procesos que estábamos llevando a cabo, lo aprovechábamos y era yo la que lideraba siempre eso. Y mi premisa era, bueno, aprovechemos cada minuto de diálogo acá para que la carga en la casa sea menos pesada, ¿ya? ya, Quizás podríamos, de alguna manera, desde ahí haber dicho que automanejamos nuestros tiempos, porque en muchos periodos de los 9 años que estuve en el liceo no tuvimos una función de jefe mm, técnico mm, por la rotación de los equipos directivos de esos años, mm, la alta rotación de equipos directivos. Por lo tanto, mi función como jefe técnico no viene ligada a que alguien me enseña, a que alguien me explica, a que alguien me dice, sabe que este es un parámetro, es el marco curricular de la función de un jefe técnico, sino que viene basada en la propia experiencia de las necesidades que tenemos nosotros como colegas en mm, sala de clase. ya, Desde ahí viene viene esta premisa de ver cuáles son las necesidades que tenemos y cuando yo asumo esta función tratar de cubrirlas y apoyarlas. Entonces, ¿cómo opera en este escenario el apoyo que actualmente ejerzo con los colegas? Podría yo manifestarlo en tres grandes áreas, ¿ya? La primera es un proceso de apropiación de la normativa que es constante. Hay ciclos en los cuales yo ya trabajo que tienen que ver con los ciclos de finalización de los periodos en que genero espacios para que nosotros podamos prepararnos para el periodo que sigue. O sea,
Desde agosto en adelante empezamos a preparar con los colegas la marcha blanca de lo que va a ser nuestro proyecto curricular el próximo año, ¿ya? De manera que el próximo año, que es marzo, que cuando tenemos un mínimo de nada de días de planificación, preparación de la enseñanza, esos días son para recobrar fuerzas, para ver algunos detalles previos del trabajo que ya se planificó el año anterior, ¿ya? Esa es un poco la base. También a fin de año, a intermedio de año y a inicio de año se hace una revisión de la normativa vigente con las actualizaciones. ¿Y por qué yo digo se hace? Porque esto es la base. Finalizar con talleres, comenzar con talleres para ver talleres técnicos con todo el profesorado para ver si ha habido algún cambio en la normativa, para reflexionar respecto a estos cambios, para ver en el cómo vamos dentro de nuestro proyecto educativo, qué tanto se acerca o qué tanto quizás se aleja de la normativa actual, sobre todo en estos últimos años en que hemos estado trabajando con un currículum priorizado. Es importante estar al lado del profesor y no solamente decirle, sabe que lea la normativa, o sea, la base es trabajar el taller, visualizar la normativa, hacer esta experiencia de diálogo pedagógico con los profesores para poder analizar lo que el ministerio nos propone y desde ahí comenzar, Ya, porque de lo contrario no tiene mucho sentido. Los profesores, y lo digo por mi propia experiencia, somos demasiado buenos para, a pesar de que somos lectores de preferencia, cuando se trata de nuestro marco curricular, de nuestra normativa, nos quedamos mucho con el comentario que hizo el colega, y el foco es tomar el documento, tomar el instrumento, tomar la normativa o el marco curricular y analizarlo, ¿ya? Para poder ahí en un acto formal discutir cuáles son los acuerdos, cuáles podrían ser las diferencias. Entonces, por eso siempre podría yo decir que esa es la base, comenzar con el análisis y revisión de la normativa vigente junto a todas las actualizaciones que están. Y en eso me refiero a todo lo que es marco curricular, ¿ya? ya. Eso es lo primero. Luego de eso, hacemos un proceso de planificación. Cuando tenemos clarita la normativa, el Ujú. marco curricular sobre la mesa, hacemos un proceso de calificación que siempre se lleva un consenso. em, Planificamos la estrategia de trabajo por unidades con los colegas en una planificación anual en donde nosotros distribuimos las unidades que cada uno va a trabajar en su asignatura, asociamos objetivos que queremos lograr, recopilamos o elaboramos o seleccionamos estos indicadores de evaluación que nos van a permitir llegar a esos objetivos y también hacemos algo muy importante que es la recogida y análisis de cuáles son los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo este proceso. Por eso es que es importante el año siguiente porque ya con el sistema, con el actual sistema de recursos que tenemos, a pesar de que yo doy fe de que efectivamente en educación hay asignado muchos recursos, el proceso que genera nuestros sostenedores es lento, por lo tanto, nos vemos obligados a hacer este análisis para el próximo año con mucha anticipación, de tal manera que si el profesor quiere innovar en alguna estrategia para desarrollar sus clases y necesita un recurso puntual, lo tiene que pedir al menos el año anterior para poderlo tener en el tiempo que él estima necesario. Eso es la generalidad. Y el tercer foco es el trabajo personalizado con los colegas en la microclase, en el detalle, en el cómo vamos teniendo coherencia entre los objetivos que propone el ministerio en el marco curricular y las actividades que yo logro diseñar como profesor. Muchas veces hay incongruencias entre lo que se quiere lograr, que está establecido en un objetivo de aprendizaje, que está asociado a una habilidad, con la actividad que el profesor propone en la clase. Pero esta incongruencia es más que nada por una falta de acompañamiento, más que por un desconocimiento. Y ahí es donde entramos en la cancha chica, que en un inicio se hace con el profesor en forma individual y luego se lleva a las comunidades de aprendizaje. Ya, Ya, nuestra estrategia, nuestra gran estrategia en este establecimiento que actualmente estoy y que también implementé en el anterior, que fue el Liceo Industrial, fue el incentivar a los colegas a trabajar en comunidades de aprendizaje, ¿ya? Y ya, generar estos espacios para el trabajo en comunidades de aprendizaje. Con la premisa de que nadie nos va a venir a decir, ningún experto de ninguna institución, de ningún otro lado nos va a venir a decir cómo mejorar esto o cómo lograrlo si no es en el trabajo que hacemos de reflexión permanente con los colegas.
Entonces, ahí están de manera genérica digamos, las cuatro preguntas a las cuales usted responde en el cómo lo A mí vamos me haciendo. parece fantástico lo que estás diciendo, ¿cierto? Y sobre todo esta última parte, cuando dices, ningún experto va a venir a decirnos, ¿cierto?, qué hacer, cómo Mm, hacer, qué sé yo, porque la construcción la hemos hecho nosotros, ¿ya? sí, así es. Ustedes, en este caso. ¿Qué concepto te acomoda más? ¿Jefatura o liderazgo? Eh, liderazgo, Ya, sí, a pesar de que la función dice jefa, ya, entonces, pero es liderazgo. El liderazgo porque finalmente, como jefe, uno podría imponer muchas cosas, pero finalmente esas cosas impuestas no dan fruto claro. si no hay un consenso. En cambio, cuando hay un liderazgo, podemos tener diferencias de opiniones, pero sí podemos consensuar y tomar la mejor decisión. Y generar convicciones, Por ¿cierto? supuesto, sí, Y atraer a la gente, etcétera, etcétera. sí, La jefatura, por lo general, ¿cierto? Eh, no es legítima en sí misma, mm, ¿ya? Y por el contrario, ¿cierto? Hace que la gente tome distancia de la claro, persona que se autodefine como el jefe. sí, En todo caso, ¿cierto? La ley 19.070, el Estatuto de los Profesionales de Educación, no habla en ninguna parte de jefatura técnica. Y esa es una función, perdón, es una creación práctica del sistema, porque había que eh, darle una condición, ¿cierto?, a la persona que iba a cumplir las funciones técnicas en el colegio, y eh, no se le ocurrió a la autoridad, ¿cierto?, nada mejor que decir jefe técnico, claro, claro, mm, eh, sí, aunque no existe en la ley, ¿ya? mm, Pero sí es una función que está allí consagrada en la ley, ¿cierto? Y que además tiene esas dos condiciones, ¿cierto? La mm, condición de apoyo y complemento a la docencia, ni siquiera a la enseñanza, a la docencia. Es mm, decir, cómo me convierto, y de hecho son pares, ¿cierto? ¿Cómo me convierto en un par de mi otro par, ¿ya? Que cumple la otra función, el otro rol, claro, qué sé yo. eh, para conocimiento de la gente, ¿no es cierto? Y mm, para recuerdo de los colegas, los profesores desarrollamos lo que se denomina, así como en otras profesiones existe el acto médico, ¿cierto? Entre el paciente y el médico, o el acto de fe, ¿cierto? Entre el sacerdote o el pastor y el feligrés, qué sé yo, o el acto jurídico entre el abogado y el cliente. Acá existe el acto docente o el acto educativo o el acto pedagógico. Y como decía la primera pregunta, ese acto es multidimensional, porque tiene cuatro dimensiones distintas, ¿ya? La enseñanza antepreáulica, así se denomina enseñanza antepreáulica, porque es la parte del acto educativo que a nosotros permite situarnos. eh, ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo son nuestros ujú, estudiantes? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué sé yo? Porque esas definiciones son las que nos van a permitir, ¿cierto?, desarrollar de mejor forma los procesos siguientes, ¿ya? mm, Que vienen, por ejemplo, hacia la enseñanza preáulica, ¿ya? Que es donde hacemos la construcción del microcurrículo, el currículo áulico, ¿ya? Considerando al personaje que tenemos ahí y que va a trabajar con nosotros, que se llama estudiante, educando. ¿Ya? Y la enseñanza áulica, que es cuando ya hacemos la intervención áulica en el espacio pedagógico, ¿ya? Y después la enseñanza post-áulica, que es cuando reflexionamos sobre cómo lo hicimos, sobre cómo estuvo lo que planificamos, sobre si se cumplieron o no las expectativas de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera, y tomamos decisiones, ¿cierto?, para en base a otro eso, siguiente proceso que sí, se inicia. es Em, cíclico. entonces, es un tema, ya Mm, esto habla, por lo tanto, ¿cierto?, de la importancia que tiene mm, la función técnico-pedagógica dentro del establecimiento educacional y de cómo es en realidad la función docente, porque la gente está convencida de que ser profesor es, ¿cierto?, alguien que se para frente a un curso, dice una cosa y los alumnos anotan que anotan, ¿cierto?, ujú, qué sé yo, y es bastante más complejo, ¿cierto? sí, Y muy interesante por lo demás, ¿ya? bien, sí. Gracias por la respuesta, Beatriz. Bien. Vamos por la segunda pregunta, está muy relacionada con la primera. Sí, Y yo creo que se responde en buena medida, ¿cierto?, con la primera cuando dice lo siguiente.
Considerando que el artículo 16 del Estatuto de los Profesionales de Educación establece que los docentes, entre otros de sus deberes, son autónomos en los procesos de planeamiento de la enseñanza, ¿te parece coherente que a pesar de la referida preceptiva legal, en los centros de enseñanza se opte, como bien sabemos, por la masificación y la uniformidad de tales procesos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eh, Mm, Me refiero yo a a la uniformidad, ¿cierto? Cuando se, este va a ser el modelo de planificación que vamos a tener, qué sé yo, ya, le venga o no le venga, le ajusta o no le ajusta al docente, mm, ya, que es como decirle, ¿cierto? Esta es la manera, ¿cierto?, que nosotros vamos a aprender matemáticas, ¿cierto? Y resulta que el profesor se ubica en un, ¿cómo se llama?, en una inteligencia lógico-matemática, ¿cierto? Pero resulta que la mayoría de los chiquillos tienen una inteligencia lógico-lingüística y resulta que mm, al desarrollar todo el proceso no aprende ninguno, o sea, aprenden los pocos que tengan una inteligencia lógico-matemática y los demás claro, quedan fuera. Entonces, ¿cómo se entiende eso de que en la mayoría de los colegios se opte por la uniformidad de los en la procesos. generación de microcurrículos? Mm, ¿Eso está bien? ¿Qué te sí, parece eso? a ver, yo creo que sí, tendría que ver un poco de investigaciones, ¿Mm? podría ser, ¿Mm? para poder decir que sí, porque en el contexto en el cual yo he trabajado este último tiempo no sucede eso, Ya, ¿ya? ya, Y creo que en el contexto que trabajé al inicio de mi docencia tampoco sucedió, ya, ¿ya? ya, Porque hay que entender dos cosas. Si trabajamos el diseño de los procesos de enseñanza, este micro trabajo que se hace para abordar estos procesos que hace en forma individual, con apoyo de los equipos de trabajo en el aula, ujú, no hay una estructura, tampoco hay un formato. ya, Todo lo contrario, hay una amplitud a decir y estar mirando siempre el marco curricular y estar viendo las orientaciones de los programas de estudio que por lo demás ejemplifican distintas estrategias para planificar y para desarrollar a cabo el proceso educativo. ujú, Eso al día de hoy, porque hace un par de años atrás estábamos al debe en enseñanza media, en tercero y cuarto medio, que ujú, teníamos bases curriculares muy antiguas, en donde efectivamente había una estructura es que esto se ve de esta forma, estos son los procesos que usted va a trabajar, eh, pero en nuestro actual currículum, en nuestras actuales bases curriculares, ya no sucede eso. ya, ¿Ya? Al profesor se le muestra a través de los programas curriculares, a través de los programas de estudio de cada asignatura, la diversidad de estrategias que puede implementar, de metodologías que puede implementar y él, para desarrollar la habilidad en todos los estudiantes. Entonces nosotros en nuestros programas curriculares que entrega el Ministerio de Educación, en cada asignatura aparecen varios ejemplos. Para uno A aparecen varias alternativas y estrategias. Entonces, atendiendo a eso, el profesor tiene la autonomía y la libertad de diseñar y de planificar estos procesos en la forma que él lo determine necesario, siempre y cuando teniendo presente el contexto y las características de sus estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, en el establecimiento donde yo trabajo y donde he trabajado, eso siempre ha sido así. Otra cosa distinta es que desde la unidad técnica nosotros para poder hacer este acompañamiento y monitoreo con los colegas a este rayado de cancha chica que acá se denomina o que también le podemos denominar como micro aula, diseño de aula, sí hacemos un rayado de cancha para asegurarnos de que el colega va por un buen camino para monitorear su trayectoria curricular durante el año y efectivamente hay planificaciones, hay un formato de planificación que es el mismo para todo el establecimiento, pero ese formato de planificación es la estructura anual, en donde yo digo, estos son los ya, OA que tengo que trabajar, estas son las unidades, porque no podemos trabajar cualquier OA, porque en eso la ley es clara, estas son las habilidades que voy a desarrollar con mis estudiantes. Y desde esa apertura anual, nosotros tenemos un monitoreo que durante el año el profesor sí va a poder lograr cumplir los objetivos trazados. Pero eso es un instrumento y una herramienta para que el profesor pueda guiar el proceso, no para planificar su proceso de enseñanza en el aula, porque en eso el profesor tiene completa autonomía. ya, claro. ¿Ya? Entonces nosotros vamos haciendo mucho énfasis, digo nosotros como equipo, porque aquí involucro directamente al director, a los coordinadores de ciclo, porque trabajamos con niños pequeñitos de prebásica y también los niños
del área técnico profesional, todos los profesores siempre vamos abriendo espacios y lo que más se motiva es abrir los espacios dentro y fuera de la sala para que el profesor pueda promover actividades diversas de manera a llegar a todos los estudiantes, que hoy en día tenemos estudiantes diversos. Así es que si alguno de nuestros colegas se nos han quedado atrás, conseguir esta estructura rígida y apegarnos solamente a un formato para todos los estudiantes, nosotros tenemos, o por lo menos yo en mi rol de jefe técnica, voy con la orientación de guiarlo y decirle, mira, esto que vas a hacer tú aquí, yo te sugiero que también lo hagas en la cancha. Yo te sugiero que también vayas a la sala de proceso. Esto lo podrías hacer en esta parcela del huerto. Vas a estar trabajando el mismo, va a ser más motivador y vas a poder captar la atención de aquellos niños que tienen una condición distinta. Entonces, no hay limitante para el profesor en ese sentido, incluso más allá del liceo. Si un profesor llega y me dice, señora Beatriz, sabe que encontramos esto y para mí sería súper relevante que los niños pudieran salir del colegio a ver esta experiencia porque apoyaría las actividades que estamos trabajando en esta unidad, perfecto, hacemos todas las gestiones necesarias para que el profesor, los profesores o la profesora salgan con sus niños fuera del aula a desarrollar experiencias de aprendizaje. Entonces, frente a esta pregunta, yo tengo que decir que no, nosotros no tenemos una estandarización Ujú. para planificar los procesos de enseñanza que llevan a cabo los docentes. Ya, De hecho, ni siquiera, a ver, no podemos hablar de que no se puede planificar la clase a clase porque eso sería una falta profesional ya, que no es admisible. Pero al profesor no se le exige presentar su planificación de clase a clase porque no tiene ningún sentido. mm, Ya se requiere más tiempo para hacer un acompañamiento, sí se le sugieren técnicas para poder llevar a cabo estos diseños de planificación, para que él pueda aprovechar más el tiempo en preparar actividades, en preparar estratégicas, pero en ningún caso de planificar su clase a clase para presentarla, por ejemplo, al equipo técnico. No, eso no sucede. Y no ya. sucede en este liceo, ni en el anterior, ni en el anterior tampoco. Qué bueno, porque ¿Ya? eso a mí me habla de que efectivamente si esto se respeta la autonomía docente, Por porque supuesto. incluso está establecida en la ley, o sea, Sí, no, claro. sí. Y a propósito de lo mismo, Ujú. eh, ¿alumnos habilidosos o alumnos competentes? Habilidosos. Ya, ya, Muy habilidosos. ya, ya, Sí, ahí tenemos un potencial tremendo. Sí, bueno, de hecho lo voy a comentar porque lo tengo que decir. Acabamos de participar antes de venirnos acá, de una ceremonia el día de hoy, el miércoles 18 de octubre, que está cumpleaños mi hijo menor, de una ceremonia de certificación de nuestros alumnos de cuarto año medio B de agropecuaria, ya, una certificación, o sea, es muy loable que ellos logren tener una certificación incluso antes de egresar de la enseñanza media, mm, incluso antes de tener su título técnico profesional. ya, Nos llena de orgullo porque esto es producto de los esfuerzos que ha hecho nuestro director para tener convenios con instituciones de nivel superior ya, y ya, acoger a nuestros estudiantes en pasantías educativas importantes. Los chicos han estado en pasantía con este tema de mm, mm, alternancia desde agosto a la fecha y ellos lograron certificar en el manejo de tractores y ya, mantención menor. ya, Entonces, no es algo menor. ya. Ya el niño tiene un currículum, nuestro estudiante, nuestro joven, varón o mujer, ya tiene una certificación de un logro importante y que va a poner en su currículum y que efectivamente va a ser seleccionado por tener esta característica. Entonces, efectivamente, esta pequeña iniciativa que nos pone muy, muy alegres, una de las muchas que se están llevando a cabo en el Mm. colegio en forma paralela. Dos razones me llevaron a formular la Ujú, pregunta, ujú, estimada Beatriz. La primera, ¿cierto? Porque en algún momento, ¿ya? Eh, la gente hablaba de el DUA, el DUA ujú, y el DUA por aquí y el DUA por allá. claro. Y, y resulta que el diseño universal de aprendizaje, ¿no es cierto? Está en un libro que se titula así, que fue publicado por la editorial Narcea hace un tiempo, ¿ya? Y aquí lo importante, ¿cierto? Es que más allá del modelo de planeamiento de la enseñanza, ¿ya? Es que tiene que haber contenido, objetivos, actividades, métodos, medios, evaluación, ¿cierto? Y cómo se distribuye aquello, ¿cierto? Y cómo se haga funcionar dentro del proceso de ingeniería del microcurrículo, ¿cierto? Porque es una construcción Sí, sistémica,
¿ya? Hace la diferencia, por lo tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la autonomía docente. Las posibilidades de planeamiento en la enseñanza son múltiples, son muy variadas, ¿cierto? Y el Sí, profesor puede escoger aquella con la que se sienta más afín, ¿cierto? Y cuyo marco teórico también maneje, ¿ya? Porque detrás de cada forma de planeamiento hay un marco teórico en el cual se sustenta, ¿ya? sí, No es así nomás. Y lo otro, ¿no es cierto? Porque, bueno, nuestra referencia son los estudiantes, sí. ¿ya? Mm, Y por lo tanto nosotros todo lo que hagamos está en función de ellos y no en función de mí mismo, porque, bueno, aquí eh, los actores, los referentes principales, el motivo de la gestión docente es el educando. ujú, Trabajamos para ellos. A ellos le prestamos un servicio, ¿cierto? Y se espera que sea siempre de la mejor calidad, ¿cierto? Para garantizar posibilidades futuras. Ellos eh, se entienden, ¿no es cierto?, que están, al incorporarse al sistema educativo, comienzan el camino para la construcción de su propio futuro. Y eso no es una situación menor, pues, sí, tiene que ver con cómo sí, hacer su vida después, ¿ya? sí. Eh, bueno, estamos bien. Me gustan las respuestas. Sí, Ya. La evidencia empírica existente, estimada Beatriz, indica que, de acuerdo con el estilo de liderazgo que se ejerza en un establecimiento de enseñanza, puede haber la concurrencia de estereotipos o tipologías docentes como son los profesores ejecutores, los profesores implementadores y los profesores agentes curriculares. Atendida esa afirmación, ¿se tiene noción en tu establecimiento educacional acerca de cuál es el estereotipo docente predominante? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que se practica en tu colegio? ¿Y por qué digo esto? Porque eh, el profesor ejecutor es ese que, cierto, la situación ambiental determina la condición del profesor. Eso está claro, la evidencia empírica, así lo señala, toda la investigación que existe al respecto, así lo indica. Un profesor ejecutor, cierto, es obra, es el producto exclusivo de un estilo de liderazgo autoritario, mm, porque ese profesor se limita a obedecer órdenes, no reflexiona, no hace preguntas, ¿ya? Eh, y copia y pega, por lo mm, general, ¿ya? Después está el profesor implementador, ¿cierto? Que va un poquito más allá, ¿ya? Que el profesor ejecutor, ¿ya? Porque, bueno, puede hacer las mismas cosas, ¿cierto? Puede tener cierta autonomía, pero sigue siendo dependiente, ¿cierto? Y está ligado a la necesidad de obedecer órdenes, de obedecer instrucciones. Y está el profesor agente curricular, ¿no es cierto?, que es este que aboga, ¿cierto?, por el desarrollo integral del educando, que ve, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista asignaturístico, ¿cierto?, que ve que una asignatura eh, no es sola, sino en el contexto y en una relación con todas las otras asignaturas, porque el conocimiento humano es integrado, ¿no sé? sí. Ya por razones estratégicas de estudio y por razones didácticas, ¿cierto? Se separan los conocimientos en la asignatura tanto y aquella otra, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? ¿Habría un Ujú. estereotipo más o menos de los que De se los que mencionan estamos aquí nombrando, sí. y el Em, estilo de liderazgo del colegio sí, a ver, vamos por el tema de poder, de docente? claro, de docente no podría clasificar a ninguno de los tres Ya. estereotipos, por lo menos de la experiencia que tengo Ujú. en mi desempeño como profesora o como jefe técnico, y en la actualidad no podría ser, no podría generalizar, Ya, ¿ya? ya. Sí puedo decir que he conocido a docentes Ujú. que son ejecutores, otros que son bastante autónomos, podría Ujú. hablar de eso. Ya. Pero definitivamente el trabajo que hemos hecho estos últimos años ha sido de un docente, instalar al docente como un promotor de agente de cambio, con el profesionalismo, con la madurez suficiente para poder reflexionar en un contexto articulado con sus colegas, ¿ya? Estamos en un proceso de cambio porque esto no es sencillo, Ujú. porque pasamos de tener una estructura muy rígida con lo que hablábamos años anteriores de
de estar sometidos a un marco que de repente, marco curricular que sí, no nos hacía mucho sentido, en mm, donde no había una definición de estrategias diversificadas, donde no había atención a la ujú, diversidad, ni siquiera a las condiciones que tenían los estudiantes. sí, Entonces, hay que entender también que al igual que en todas las áreas de nuestra sociedad, que en todas las profesiones, hay procesos de cambio. así es. Y educación, a pesar de que ha estado siempre en un sistema de cambio, este sistema de cambio ha ido más que nada por cambios curriculares de contenido, más que por Mm, desarrollo profesional. Entonces, yo me quiero centrar en este desarrollo profesional. Tengo que reconocer que ha costado. mm, Cuesta que a nosotros los profesores no nos rayen tan detalladamente la cancha. Cuesta cuando a nosotros los profesores se nos entrega una amplitud de variedades, nos cuesta un poco tomar decisiones, pero no porque no estemos implementando estrategias, es porque de repente por nuestra cultura que viene de atrás en nuestra sociedad, cuesta romper ese paradigma de obedecer, de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. mm, Entonces, para nosotros los profesores también ese ha sido un desafío. Yo evalúo bien, porque lo estamos abordando, ya el hecho de discutir profesionalmente, de tener estos diálogos pedagógicos de encuentro a pesar de las diferencias, ya nos lleva a ser docentes agentes de este cambio y Y, no solamente meros repetidores. ¿Por qué? Porque estamos en claro, y constante bienvenida la dinámica. diferencia en ese caso, pues, Por supuesto, claro. entonces, Juan Manuel no podría clasificar a los colegas ni del colegio actual donde estoy ahora, ni de otros en estas tres categorías, no, porque nosotros vamos a fortalecernos en algo que nos ha costado y que es propio simplemente de la Mm, sociedad, ya, ya de la estructura, de los cambios sociales, políticos que tenemos también. Que sí tenemos que tener una orientación, que sí tenemos que tener una guía, sí, pero sí tenemos que tener la capacidad de nosotros los profesores decir, mira, en este diálogo profundo, en esta conversación entre los colegas, nosotros determinamos que esta es la mejor solución. Y eso es lo que se ha estado provocando y eso es lo que finalmente a nosotros nos da la autonomía, nos da el respaldo de que las cosas las estamos haciendo bien. La conversación con el otro, porque ya no es una decisión sesgada mía como profesora de este curso, de esta asignatura, sino que ya nace de una conversación profesional que tengo con otros colegas también. mm. Entonces, vamos por, por la amplitud a que nosotros podamos llegar a esta autonomía profesional entendida como una necesidad de diálogo permanente con el otro. ¿Ya? Encuentro genial. No una autonomía individual, eso ya no, Mm. no, no, no tiene ningún sentido para la educación que queremos y el desarrollo que queremos generar en nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Ya? Mira, ese tema que tú acabas de tocar, ¿cierto? A mí me lleva inmediatamente a tres situaciones distintas. La primera, bueno, nuestro sistema educacional, ¿cierto? Ha sido fiel reflejo de cómo está constituida nuestra sociedad, Claro. ¿ya? Aquí nosotros tenemos, ¿cierto? La alta, la media y la baja sociedad, porque por mucho que se quiera decir, ¿cierto? De que todas las personas tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera, bueno, así por lo menos aparece en la Constitución Política del Estado, ¿cierto? O de la República. En concreto, ¿no es cierto?, tenemos una sociedad de clases, ¿ya? Sí. Que ha llevado, por otro lado, ¿cierto?, a que exista un sistema escolar segregado, ¿ya? Porque tenemos un sistema escolar segregado, o sea, un sistema que tiene educación para ricos, para pudientes, para menos pudientes, ¿cierto? Y para quienes tienen escasa o ninguna posibilidad. Mm, Y hablamos entonces del sistema particular pagado, sistema subvencionado y sistema municipalizado, ¿cierto? O lo que venga, claro. ¿cierto? Qué sé yo. Ahora, hay una coincidencia en esos datos con unos estudios que se han hecho, ¿cierto? Por la OECD, ¿ya? Que dice, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurría 50 años atrás, ¿ya? Hoy día quienes ingresan a estudiar pedagogía, ¿cierto? En el 90% lo hacen por otras razones menos por las vocacionales, Mm, porque entonces eran un 90% por las vocacionales y un 10% por otras razones sí. que no eran. En la actualidad es al revés. Mm, Y otro dato en el que profundiza también, ¿cierto? Ese estudio indica que, ¿cierto? A diferencia de lo que pasaba entonces, que quienes optaban por la pedagogía, ¿cierto? Eran personas procedentes de las clases medias,
¿ya? Hoy día, ¿cierto? En ese contexto, pues, el contexto latinoamericano, ¿cierto? Quienes lo hacen según cómo está estratificada la sociedad, ¿ya? Ujú, Lo hacen desde las clases bajas, ¿ya? Entonces, todo eso, tú ujú, decías recién, ¿cierto? Tenemos una historia, ¿ya? Algo que venía de atrás y que nos marcó en el ujú. modo de ser, ¿cierto? Y en el modo de operar del sistema educacional. Y es lo que en este caso, ¿cierto? De alguna manera ha ido avanzando, sobre todo cuando se tiene la mirada que tú estás señalando, que a mí me parece altamente positivo, porque hacia eso se tiene que tender, Sí, hacia eso se tiene mm, que tender. así es. Bueno, pues, oye, y yo creo que es- es- eh, se nos va pasando el tiempo Oh, y estamos en tres preguntas, ¿no? Pero, pero bienvenida sea, mira todo lo que se ha dicho acá, lo encuentro muy interesante. Ahora, amiguita, la pregunta 4 dice lo siguiente. No es infrecuente escuchar desde la experiencia cotidiana de los docentes en general que las unidades técnico-pedagógicas son el corazón de los centros educacionales de que se trate. Al respecto, ¿sobre qué bases prácticas podría justificarse tal aseveración? ¿O se trataría de un mito o de algo simplemente antojadizo? ¿Son o no, no sí. el corazón de un establecimiento educacional las unidades técnico-pedagógicas? Son el corazón. Ya, Son el corazón. O sea, eso es respuesta afirmativa cien por ya, ciento. ya, Es que eso es lo que nos mandata cuando nosotros decidimos elegir esta vocación. Es eso. ya, Es sí. eso. O sea, ahí es donde está. No es otra finalidad, a pesar de que social, políticamente, a través del Estado, las unidades educativas pasamos a ser guardadores de niños. Mm, Hemos pasado a ser los centros hasta este minuto somos los centros de atención primaria de salud mental incluso, sí, sin duda. que ahí tengo una crítica, ojalá venga esa pregunta Ya, más adelante, es constructiva por supuesto, ujú, em, pero definitivamente ese es nuestro foco, no ya, hay otro. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de trabajar antes de este proyecto educativo donde estoy ahora en Llano Blanco, en el Liceo Industrial, con un director que voy a nombrar, que es don Jorge Pino. Él llegó en su discurso y en su accionar definiendo a la unidad técnica pedagógica como el corazón del ya, establecimiento ya, y dispuso en la gestión de su equipo directivo, dispuso ese equipo directivo al servicio de la unidad técnica pedagógica. ya, Y eso a mí me llamó mucho la atención porque tengo que reconocer que es primera vez. He trabajado con bastantes directores, he aprendido mucho, mucho, mucho de todos ellos, pero tengo que reconocer que es primera vez en mi trayectoria como profesora que un director hace este reconocimiento y hace que nosotros tomemos conciencia y sentido a lo que significa nuestra función. ¿Ya? Es decir, el director lo dijo, o sea, no tiene sentido que nosotros estemos desplegados aquí para qué, sino para estar al servicio y poner todo a nuestra disposición para que pueda funcionar la unidad técnica pedagógica con los profesores, porque eso es el corazón del sentir y del sentido que tienen los establecimientos educacionales de nuestro país, ¿ya? Y por lo tanto, caló profundo en todos nosotros, pues, en todos los profesores, porque la unidad técnica somos los profesores que estamos ahí en terreno para generar lo más importante que es el desarrollo tanto cognitivo como emocional y personal de nuestros estudiantes. claro, ¿Ya? Ahora, en el actual colegio donde estoy ahora, tengo el orgullo de decirlo, Fidel Hernández, su director, explícitamente también desde el minuto uno ha dicho, todos nosotros, la gestión directiva está a disposición de el corazón del establecimiento, que es la unidad técnica pedagógica. ya, Por lo tanto, no es un mito. O sea, si nosotros dijéramos que el corazón es, no sé, convivencia escolar, que el corazón es inspectoría con la gestión de los recursos, por ejemplo, estaríamos perdidos porque estamos saliéndonos un poco o sea, nos estamos saliendo definitivamente del foco, ¿ya? Y es lo que tenemos que tener claridad ahora, porque estamos, es lo que dije hace un momento atrás, estamos en los establecimientos educacionales absorbiendo todas las problemáticas sociales, mm, todas, mm, de salud, de alimentación, de seguridad, de hogar. Nosotros en nuestro liceo incluso tenemos internado para nuestros estudiantes. Entonces estamos absorbiendo todas las necesidades sociales que necesita nuestro país porque trabajamos además
con los ambientes más vulnerables dentro de lo vulnerable también que hay. Em, entonces eso significa que en este contexto es fácil perder el foco. Ya. Es fácil quedarnos con los conflictos que se viven a diario en las familias, que efectivamente afectan emocionalmente al niño y que sabemos que un niño afectado tampoco va a estar dispuesto y preparado para recibir o para poder desarrollar este aprendizaje, este crecimiento personal, para poder ser un niño feliz finalmente. Pero aún así nosotros no podemos perder el norte, o sea, nuestro foco es con todas las dificultades que tienen nuestros niños y jóvenes en este caminar en esta vida. Tenemos que tomarlos como están y tratar de buscar la estrategia para sacar y ayudarlo a que él pueda seguir desarrollándose, a que él pueda aprender, a que él pueda tener una salud emocional positiva a pesar del contexto y el entorno que lo rodea. Y lamentablemente se habla mucho de que los colegios, los problemas, las peleas, pero en realidad el foco no está en los colegios, está en la familia, está en la base, Mm. está en la sociedad, está en la Así es, justicia claro, inclusive. claro, Entonces, claro que sí. em, tenemos que seguir siendo el corazón. Me Y gusta mucho, mucho, mucho esto de que somos el corazón porque sin duda, efectivamente es así. yo también pienso lo mismo, o sea, por eso la Mm, pregunta, ¿cierto? Y allí está claro, ese corazón está ahí, tiene que latir, tiene que funcionar, mm, ¿ya? Y los docentes transformarse en los vasos comunicantes que llevan esa sangre, ¿cierto?, a cada sí, estudiante para poder desarrollarlo en plenitud, que mm, es la idea básica, ¿cierto?, que sí. sustenta todo el quehacer docente. Bien, me parece muy bien. Em, Dice la siguiente pregunta. Es claro que la labor de la unidad técnico-pedagógica es una de las tareas más complejas que se llevan a cabo en un establecimiento educacional. Y eso es así, ¿eh? Es tal vez por definición la más compleja. En ese caso, ¿podrías comentarnos acerca de lo que ha sido tu experiencia tanto en un liceo científico humanista y en otro técnico profesional? ¿Cuáles serían sus principales semejanzas y cuáles sus principales diferencias? Diferencias, sí. ¿Será que me gusta tanto, tanto, tanto ¿Ya? mi trabajo? Sí, efectivamente, todas las personas que trabajan alrededor mío y las que me conocen, bueno, mi familia también, perciben que es una función compleja. Yo no lo siento complejo, pero tiene que ser seguramente por mi relación que tengo con los colegas, Claro, claro. tiene que ser seguramente por la experiencia también, por la relación que he Mm. tenido la posibilidad de estar en varios equipos directivos con distintos directores también. Em, pero, a ver, si hablamos de complejidad, compleja es una unidad educativa cuando no logramos ponernos de acuerdo en nuestro proyecto educativo institucional, cuando no logramos escucharnos, cuando no valoramos el trabajo del otro, cuando no somos capaces de reconocer de que nuestra tarea que estamos haciendo hoy día la podemos mejorar. Ahí estamos hablando de una unidad compleja, Ya, una unidad técnico-pedagógica compleja. Cuando todo eso se supera, podemos hablar de que sí hay un arduo trabajo. Hay un arduo trabajo, pero no es complejo porque finalmente eso nos va enriqueciendo cada día más. Primero nosotros como docentes, porque nos sentimos orgullosos de lo que vamos logrando con los niños también. ya, Em, pero si hablamos de complejidad en términos de gestión entre un liceo científico humanista y un liceo técnico profesional, a estas alturas, año 2023, en donde la mayoría de los profesionales que no tienen, digamos, la base de la pedagogía, a estas alturas ya la mayoría de esos profesionales con sus postítulos de pedagogía, por lo tanto no hay tanta diferenciación. Ya yo podría decir que en ambos establecimientos, que tengo la oportunidad de trabajar en ambos, por eso lo puedo decir con certeza, el foco es desarrollar aprendizajes y habilidades en los estudiantes que le permitan avanzar en su vida futura, tanto vocacional, estudios superiores, estudios técnicos y en su vida laboral. Tanto el área científico-humanista como el área técnico-profesional tiene ese como principal foco. mm, La diferenciación es que efectivamente el estudiante del área técnico-profesional tiene un instrumento, tiene una herramienta en donde él se especializa y puede aportar en su vida laboral de manera más especializada, claro, ya que es una plusvalía.
pero no le quita al estudiante técnico profesional la oportunidad también de continuar sus estudios superiores, continuar en otras áreas, no Ujú. solamente en la que está, en la que tuvo en el liceo técnico profesional, sino que ampliar su mirada y esa es una gran similitud, ¿ya? La diferencia de lo complejo pudo haber sido, y esto lo digo desde mi experiencia personal, en ningún caso de ver la realidad de otro establecimiento, Ujú. pudo haber sido la ausencia de la formación pedagógica de los profesionales que no eran Ya, profesores. claro. Sí, en un momento yo vi eso como una debilidad grande, ¿ya? Pero terminé viendo esa debilidad grande fortalecida con estos talleres que le explico yo que fuimos trabajando con los profesores, en específico en el industrial, en donde logramos alinearnos y aunar criterios profesionales al margen de todo este paradigma que puede haber para atrás producto de la cultura, ¿ya? Porque es más difícil romper un proceso que viene de muchos años que enfocarse, un proceso cultural más que nada, que enfocarse en un cambio profesional. El cambio profesional es más factible. Mm. eh, eh, Profesores del área HC lenguaje lograron comprender la importancia de los profesionales del área TP. Los profesionales del área TP lograron comprender la importancia de la formación HC. Entonces, eso es lo importante a nivel profesional. Por lo tanto, a estas alturas, yo creo que la diferenciación no está en la conformación o en la gestación de lo que se pueda trabajar en el fondo en la unidad técnica con los docentes, sino que está más que nada que los proyectos educativos son distintos, Ya. pero en ambos se apunta a la formación de los estudiantes de manera integral. Eso es. Ya, mira, me parece tremendamente importante eso todo, por ejemplo, cuando ustedes tienen una realidad, ¿cierto?, que involucra la tenencia de estudiantes que van, Mm, ¿cierto?, desde la educación inicial hasta la enseñanza media, claro, ¿ya? Y aquí es bueno que la gente entienda, ¿cierto? Porque este programa no solo lo ven profesores, sino que lo ven otras personas también, sí, que los profesores se forman en etapas del desarrollo humano, ¿cierto? claro. La educadora de párvulos, ¿cierto? En el niño que va de 0 a 6 años, el profesor de ciencia básica, en estudiantes que van desde los 7 años hasta los 14, ¿cierto? Ahí Sí, hay una dualidad, ¿cierto? Porque están, ¿cierto? Se entiende que la enseñanza básica debe estar sexto año en la ujú, actualidad, pero eso en la práctica no es así, claro. ¿cierto? Porque eh, siguen los cursos, ¿cierto? Instalados dentro de la enseñanza básica. Mm, Y los profesores de enseñanza media, ¿cierto? Desde los 14 años hasta los 18. claro. Sin embargo, en todos ellos, ¿cierto? Los procesos del acto educativo son los mismos, Mm, ¿ya? El diagnóstico de los estudiantes, la planificación de la enseñanza misma, ¿cierto? La reflexión post proceso, es exactamente lo mismo. Y aún ¿cómo se llaman? En la pedagogía complementaria, ¿no es cierto? Esta que presta el servicio para el niño con necesidades educativas especiales, que está mal dicho todo esto, ¿no? Hoy día no se acepta, ¿cierto?, que se diga necesidades educativas especiales, ni siquiera necesidades educativas diferentes, ¿ya? mm. Eh, y todos, por lo tanto, ¿cierto?, se mueven dentro de eh, condiciones más o menos semejantes con las diferencias, ¿cierto?, que implica eh, un nivel de desarrollo humano respecto del otro nivel, ¿cierto?, en el que se está. Mm. Em, Estimada Beatriz, ya vamos por las 6. Dice, si la idea es apostar a la calidad de la enseñanza para unos aprendizajes del mismo orden de los educandos, ¿sería posible y coherente la existencia en los colegios, entonces, de un sistema de evaluación y acompañamiento a la docencia y la enseñanza que se haga cargo del continuum cotidiano del acto educativo en los establecimientos educacionales, incluido el tuyo? ¿O sería una contradicción al respecto? Es que profesionalmente es lo que hacemos. Ya, Es lo que se hace ya, y es la cara visible de nuestro crecimiento y mejoramiento continuo ya. de este ciclo. Sí, o sea, nosotros estamos en constante evaluación de todos nuestros procesos, desde lo más mínimo hasta lo más grande, por lo tanto, eso es un proceso que Ujú. está formalizado. Otra cosa es que no se quiera reconocer o validar,
para lo que el ministerio o el Estado quiere como evaluación docente propiamente tal. Pero ¿dónde? No sé si va por ahí la Sí, pregunta, pero a ver, es como, a ver, ¿cómo decirlo? Nosotros ya tuvimos procesos de formación en la universidad, ujú, hemos continuado con procesos de formación en cursos, en postítulos, posgrados, talleres, ujú, etcétera. Por lo tanto, ¿dónde nosotros, el proceso de evaluación, el objetivo es que nosotros siempre estemos en un ciclo de mejoramiento continuo? ujú, ¿Dónde, si no es ahí, debe existir el proceso de evaluación? No tiene mucho sentido que exista en otro lado, porque si estamos llevando procesos continuos de evaluación en nuestras unidades educativas, es ahí de donde nace, digamos, la, mm, el insumo para poder apoyar a los profesores en su crecimiento y desarrollo. Es ahí. eh, Entonces no es una aberración, no es extraño que la evaluación pudiese formalizarse dentro de las unidades educativas, ya, porque además sería del trabajo y del continuo constante, claro. no una carga adicional, no una carga poco menos que para montar un show y que en ningún caso permite la efectividad de la Ujú. retroalimentación hacia la labor profesional, porque finalmente el proceso de evaluación es para eso, para el crecimiento y desarrollo profesional de nosotros, ¿Por qué la los pregunta? profesores. Ujú. Porque queríamos escuchar esta respuesta. Tan simple como eso. Y yo no Ahora, estaba pauteada, no, yo no estaba bueno, pauteada como ¿y, por- y por psicología. y por qué te digo esto? O sea, te lo digo para hacerte Ujú. formularte la otra pregunta. Esta evaluación para el proceso de desarrollo continuo o la evaluación del desempeño profesional docente cada 4 años. ¿Cuál es más legítima? ¿Cuál es más valedera? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es la que verdaderamente aporta al docente? La primera, Bien, su desarrollo continuo, o sea, no hay duda de eso. estamos absolutamente de No hay acuerdo. duda, no sé, no tendría palabras para cómo explicarlo, pero es que no hay duda Bien, si es de alguna manera que no sé, por los expertos en normativa, en leyes y todo eso, comprendan que al igual que otras profesiones, esa es la necesidad que nosotros tenemos. O sea, em, actualmente estamos sometidos a un estrés, y digo estamos sometidos porque, bueno, mis colegas pueden dar fe de eso. ujú, Hay muchos colegas que están en evaluación este año, los otros años anteriores, y yo soy una más de ellos siempre, y puedo dimensionar el estrés que esto provoca porque finalmente el ministerio implementa una evaluación que quita tiempo para un espacio de trabajo profesional en las comunidades, lo quita, ujú, porque cuando hay profesores estresados es inviable llevar este trabajo claro, sistemático. En nuestra realidad nosotros hemos optado por el trabajo que se hace en comunidades de aprendizaje, se siga haciendo, pero con foco en la evaluación docente, para tratar de que las prácticas cotidianas que utilizan los profesores son las que ellos puedan describir en sus portafolios, puedan bien, describir bien. en su trabajo colaborativo, pero todo este proceso engorroso, estresante y que además de un alto valor económico para el Estado, se podría suprimir si ellos confiaran en los trabajos que estamos haciendo en las unidades educativas. Porque ya tenemos una normativa, ya tenemos estándares, ya tenemos un marco curricular. Por lo tanto, ¿cuál es el temor a que nosotros podamos participar de las evaluaciones con nuestros colegas? Me gusta eso de, ¿Por qué no confían en nosotros? me gusta eso de jugar con la contingencia, ¿entiendes? Porque Ujú, em, es cierto, el hecho es así de cierto. Esto, ¿cierto?, le reporta altas utilidades al Estado, ¿cierto?, por alguna razón mm, y por conveniencia de alguien, ¿cierto?, que eh, comparto absolutamente la idea de que este sistema de evaluación del desempeño profesional docente que se realiza cada 4 años, en realidad poco o nada aporta. mm, ¿Ya? Más todavía cuando uno entra a las redes sociales, ¿cierto? Se ofrece portafolio, sí, vendo portafolio, sí, qué sé yo, etcétera. O sea, es una cuestión, ¿cierto?, que realmente denigra la función docente, no por el docente, mm, sino por quien está ofreciendo, ¿cierto?, el mm, portafolio, claro. porque lo vende, ¿ya? O la prestación de un servicio que consiste en que yo le doy garantías a alguien, mira, entre destacado y básico, ¿cierto? Y eso te puedo asegurar. Entonces, y el costo que se paga a todo esto. Em, yo Bueno, comparto. y disculpa, Juan Manuel, y por último la contradicción, la gran contradicción entre lo que nosotros como docentes debemos
promover en nuestros estudiantes, claro, que es desarrollar habilidades, generar una evaluación de estos aprendizajes y habilidades en un proceso continuo, en donde nosotros podemos evidenciar que, claro, el alumno quizás en esta actividad, en esta etapa, no logró esta habilidad de aprendizaje, pero vamos evaluando que durante el proceso sí lo logra. Por lo claro, tanto, ¿por qué nosotros los colegas se nos tiene que evaluar de otra forma? claro. Con una fotografía en donde no se pueda evidenciar nuestro proceso. Es Y si- contradictorio. absolutamente. Y si le sumamos, Mm, ¿cierto?, esto último que acaba de ocurrir, que se aprueba y se promulga una ley, ¿cierto?, que modifica la doble evaluación, ujú, ¿cierto?, para que quede una. Y la gente no sabe. ¿Ya? Que lo que se hizo fue fusionar dos leyes, mm, ¿ya? Para hacer todavía el proceso mucho más complejo y mucho más estresante, mm, ¿cierto? Que lo que era hasta este momento. Claro, desaparecen algunas cosas, desaparece la evaluación de terceros, desaparece la evaluación par, desaparece la autorreflexión, ¿cierto? Pero vuelve la clase grabada, ujú, ¿cierto? Y todo lo que tenía que ver con la evaluación de conocimientos generales y específicos, ¿cierto? Se van en forma aplicada al portafolio, claro. ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿cierto? Este colega va a tener todavía más responsabilidades y más complejas, ¿ya? Que las que tenía antes. ¿Por qué? Porque se ha vendido una pomadita, ¿ya? Ujú. Porque eso es, que en el fondo no es más que una cuestión puramente política, ¿cierto? Y que de verdad aporta poco o nada en este plano. Yo abogo por esto otro. Abogo porque en los colegios existan sistemas de evaluación y acompañamiento a la docencia de enseñanza generados por el establecimiento, validados por los profesores, ¿cierto? Y puestos en acción allí para este perfeccionamiento continuo, esta formación continua, y porque por lo demás, como dice también la evidencia empírica, ¿no es cierto? El centro de formación por excelencia para los profesores es el propio establecimiento Sí, educacional. propio colegio. Así ¿Ya? es, Entonces, no, así no, es. no hay otra, no hay otra alternativa. Mm, Y si empezamos a buscar así, a desmenuzar, ¿no es cierto? ¿Quiénes finalmente revisan los portafolios? Bueno, sin hay comentarios. paño que cortar. Eh, Sí, no sé si nos quedará tiempo, estimado director. Ya. Eh, una preguntita más, por estimada. supuesto. Eh, mira que bien, que bien lo que se está desarrollando, lo que estamos conversando. Ya, y ojalá que se valore eso, ¿cierto? Porque hay acá claramente, ¿no es cierto?, una forma de ver las cosas, una forma de desarrollar este trabajo que para mí, como te digo, es de los más complejos desde el punto de vista de las responsabilidades que conlleva, ¿ya? Mira, Eh, antes, si me permite, antes de pasar, es breve, de pasar a la otra pregunta, quiero hacer solo esta comparación. Estamos hablando de un desarrollo profesional docente, bueno, hay una carrera mm, docente, eso ya, mm, eso está instalado. Si hablamos de un desarrollo profesional directivo, sabemos que estamos al debe, ¿cierto? Eso no está instalado ya. absolutamente, Pero no absolutamente. obstante, igual hay una selección de directores de alta dirección que Mm, igual pasan por un proceso engorroso de mm, selección, más allá del último seleccionado que finalmente ocupe el cargo, hay un proceso minucioso de selección. mm, Entonces la pregunta mía es, si tenemos esta rigurosidad para elegir por alta dirección pública a nuestros directores, ¿por qué ellos no tienen la autonomía? ¿Por qué no tienen la autonomía de gestionar sus recursos? ¿Por qué no tienen la autonomía de gestionar el personal al alero, por supuesto, de la normativa? ya, ¿Por qué no está esa confianza? Y de la misma forma que ellos tengan la autonomía al alero también de una normativa de gestionar estos procesos de mm, evaluación en conjunto con los profesores. Entonces, de repente nos desgastamos, hay mucha normativa, pero funcionamos de una forma completamente claro, claro. distinta, ¿ya? Mira, yo comparto ese criterio, de verdad, ¿ya? Eh, pero hay un detalle, ¿cierto?, Mm, que es bueno tener en cuenta y se refiere a un estudio de no hace mucho de la Universidad de Chile, ¿cierto?, que em, pretendió informar respecto de cuál era el impacto real que tenía la selección de directores a través de la alta dirección pública, que en realidad es un proceso que se desarrolla al final de todo el proceso de selección de directores, ¿ya? Y es que en realidad el impacto era cero, nulo, porque la educación pública seguía a la baja,
respecto de la subvencionada y respecto de la particular pagada. Entonces, no se ve, no, no, no se evidencia. O sea, si nosotros vemos un trabajo dentro de los establecimientos educacionales, ¿ya? Desde el punto de vista práctico, nosotros sí lo vemos, ¿ya? eh, dentro de las unidades técnico-pedagógicas, que a todo esto no son tampoco unidades técnico-pedagógicas, porque ahí hay, hay problemas, ¿no es cierto? Podríamos pretender que existe omnisciencia, omnividencia, omnisapiencia, omnipotencia, omnipresencia, y todos los omnis que tú puedas imaginar, ¿cierto? Porque aparentemente todos los saberes estarían concentrados en una sola persona que se llama jefe técnico. Mm, Y para que fueran unidades técnicas de verdad, deberían tener especialistas en currículo, especialistas en didáctica, especialistas en Evaluación. evaluación de los aprendizajes, especialistas en orientación educacional, que los hay, pero que están allá, ¿cierto?, en una Claro. oficina, qué sé yo, ¿ya? Y no, no formando parte de la unidad Mm, técnico-pedagógica. Un especialista en investigación educacional para ir desarrollando investigación. Todas las publicaciones colombianas, peruanas, bolivianas, españolas, etcétera, etcétera, que circulan en términos de aplicaciones prácticas de la pedagogía, son producto de investigaciones que en los establecimientos educacionales se desarrollan. Y en Chile la investigación educacional no existe a nivel de establecimientos educacionales. Entonces, tenemos un tema, ¿cierto?, a propósito de lo que tú sí. planteas. Veamos la pregunta 7, ¿vale? Ujú, Dice, está relacionado con todo lo que hemos claro. conversado, ¿ya? Dice, ahí está encomillado, ¿ya? Todos pueden aprender, pero no todos al mismo tiempo, ni de la misma forma, Ujú, ¿cierto? Eso es claro. Entonces, desde este particular, considerando el sentido intrínseco del enunciado, ¿cómo podríamos dar respuesta a la diversidad áulica representada, por ejemplo, por las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje, los estadios de desarrollo, si nos hacemos precisamente cargo de que las funciones técnico-pedagógicas son de complemento y apoyo a la docencia? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Pensando en toda esa diversidad de situaciones, porque eso es lo que constituye la diversidad en la sala de clase. claro, po, sí. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que con la estructura que tenemos ahora, está, por lo menos la experiencia que yo tengo, esto se maneja y cómo se hace cargo a través del trabajo que hacen los profesores de esta, aparte del trabajo colaborativo que por decreto Mm, tienen los profesores especialistas diferenciales con los profesores de aula común o asignatura. Aparte de ese trabajo, para llevar a cabo mm, diversas estrategias, el diseño de ujú, diversas estrategias, también tenemos estas comunidades de aprendizaje en donde todos ujú. participan. Ya, Por lo general nos reunimos por ciclo ya, para tratar ya, los ya, temas por la edad, ya, por la ujú. mayor especificación. Sí, ahora hay Entonces, estadios de desarrollo. claro, entonces la función pedagógica que ellos Ujú, tienen, técnico-pedagógica, ahí es donde está el foco, en tratar de buscar las mejores estrategias, las mejores metodologías, la diversidad de actividades que nosotros podamos plasmar para llegar a todos los niños, para llegar a todos los niños distintos. Entonces, no se aleja esta función técnica pedagógica de apoyo a los docentes, de guía a los docentes o de estar con el docente de lo que tiene que trabajar ahora. Pues o sea, estamos en un contexto diverso, ujú, ujú, múltiple, más allá de las condiciones o diagnósticos que tienen los alumnos, estamos con situaciones múltiples producto de las situaciones emocionales de los estudiantes, que son más complejas que estas otras, son mucho más complejas que estas otras porque no tienen un diagnóstico preciso, porque van y vienen en el tiempo, mucho fármaco también desde mm, psiquiatría, salud mental, etcétera. Por lo tanto, el cómo podemos dar respuesta haciendo esto, lo que he comentado desde la pregunta uno, o sea, el trabajo colaborativo reunido en un trabajo profesional que nosotros llamamos comunidad de aprendizaje, mm, porque si bien es cierto, he hablado de docentes, en esta comunidad de aprendizaje también interactúan nuestros apoyos. ¿Quiénes? La trabajadora social, él o la psicóloga, la orientadora, que también, gracias a Dios, nosotros en nuestro liceo tenemos la función de la orientadora que trabaja mancomunadamente conmigo, entonces tenemos apoyo de nuestros asistentes también que si no participan constantemente de todas las comunidades de aprendizaje, sí participan cuando hay situaciones puntuales en donde ellos pueden apoyar y pueden aportar. mm, Entonces, se abre este ciclo a otros profesionales también que comparten este trabajo en las comunidades de aprendizaje, eh,
a nosotros, en nuestro caso, en el Liceo Llano Blanco, hay un gran aporte que está ejerciendo el equipo SAT, que es la tríada, que nos apoya mucho, mucho, mucho con aquellos alumnos que están descendidos en su asistencia, que están con problemas sociofamiliares importantes. Van 2 días a la semana, pero eso es un aporte importante. Entonces, ayuda a que la carga del docente, a que la carga del contacto del profesor jefe con sus estudiantes baje un poco porque ellos prestan este Ya, apoyo en formación. ya. Entonces, vuelvo a insistir, la clave para atender a la diversidad en la que actualmente estábamos trabajando por todas estas situaciones sociales es el trabajo colaborativo que hagamos con nuestros profesores, con nuestros profesionales. Estimada Beatriz, eh, nos quedan unas cuantas preguntas todavía, pero ya se nos acabó el tiempo, ¿ya? Quiero darte las gracias a nombre de nuestra organización, de la AFDEM, de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal de Los Ángeles. Como hemos dicho siempre, la primera del país que ahora está en muchas partes. Sí. Y sobre todo porque nosotros nos hemos autoimpuesto, ¿cierto?, esta tarea de informar a las Ujú. comunidades escolares y especialmente a las comunidades docentes de una diversidad de temas, ¿cierto?, que pueden ser interesantes, Sí, por atractivos supuesto. para todos y que puedan ser útiles, ¿cierto?, en un momento determinado. Eh, a mí el discurso de la persona me hace creer, ¿cierto?, Mm, en lo que está diciendo, mm, ¿ya? Porque tenemos dos posibilidades siempre. Eh, hacernos cargo de ese discurso, ujú. ¿cierto? O chocar con ese discurso. Claro. Y créeme que lo que tú has planteado acá, ¿cierto? Eh, no solo es creíble, Mm, sino que me identifica plenamente, qué ¿entiendes? bueno. Porque yo soy de esa línea también, de esa Sí, línea de pensamiento, ¿ya? De modo tal que mis sinceros agradecimientos porque ha sido un aporte muy, muy, muy interesante para todos, qué ¿ya? bueno, qué bueno. Y a la comunidad eh, televisiva, a la teleaudiencia, nuestro agradecimiento también por su presencia, ¿ya? Esperando contar con otro u otra invitada o invitado interesante para la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas